SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, más vida para las nucleares. Esto es lo que han planteado los dueños de la central de Almaraz. Y Almaraz puede provocar un efecto dominó. Iberdrola, Endesa, Naturgy, las tres eléctricas solicitan 3 años más de vida para Almaraz. Esto significa sostener un 7% de la producción eléctrica en manos nucleares y generar un efecto dominó. A fecha de hoy, el 20% de la energía que tenemos en España es nuclear. Así que hoy tenemos una prórroga en el lado de la oferta y muchas cuestiones en el lado de la demanda. Algunas de las centrales van a pasar a tener hasta 48, 50 y años de vida. Así que los riesgos nucleares vuelven a aparecer. En Estados Unidos, esas centrales nucleares se están prorrogando hasta los 60 y 80 años. Hoy los riesgos de las nucleares vuelven a portada. Hoy, nucleares en la balanza. Hoy, más tiempo para la nuclear en Hora 25 de los negocios. Junto a la margen izquierda del Tajo, en Almonacid de Zorita, se asienta la central nuclear José Cabrera, primera de su género que se instala en nuestro país. Así comenzaba la historia de la nuclear en España. De industria y otras personalidades la inaugura solemnemente. La nueva central producirá 1.000 millones de kilovatios hora por año. En 1968, con Zorita. Y ahora, cuando debía empezar a desmantelarse, las eléctricas pretenden prorrogar su vida. Una plantilla de 65 empleados. Almaraz va a prorrogar su vida más nuclear durante al menos 3 años más. Esto es lo que han confirmado ya Iberdrola, Endesa y previsiblemente Naturgy. Iberdrola lo va a plantear ya formalmente, estirar 3 años la vida de Almaraz hasta 2027, en una propuesta conjunta que los otros dueños de esa central nuclear pretenden también llevar adelante. La central debía tener fecha de caducidad en 2027, ahora se habla de al menos 2030. Y todo esto debe resolverse antes del 1 de noviembre, porque antes de esa fecha hay que entregar al Consejo de Seguridad Nuclear, con margen de 2 años, la documentación necesaria, la comunicación formal. Esto ya está entregado, servido y pactado. Iberdrola, dueña del 53% de Almaraz. How Europe we can become more autonomous in our sources of energy. Defiende prorrogar esta vida al menos 3 años. Este era el argumento de Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola. We have wind, sun, hydro, and nuclear. And I think is the way how we can become. Iberdrola es quien lidera 53% de la propiedad esta iniciativa, pero Endesa va a proponer exactamente lo mismo. Endesa tiene un 36% de esa central nuclear y tiene Consejo de Administración el próximo día 28, así que allí es cuando se pretende ratificar lo que su consejero delegado defendía así. Todo esto no se hace de la noche al día. Vamos a gastarnos una serie de millones para en Almaraz ver qué cosas hay que hacer, qué tal. Y yo creo que más pronto que tarde pues haremos la petición formal, no la informal. Y junto a ellos, Naturgy, 11% de propiedad. Reinés, también su directiva, dice: de todo el panorama nuclear no hay nada irreversible excepto un cierre, que es el de Almaraz. El grupo 1 tiene el cierre previsto. Dice ahora que esa previsible fecha de cierre de 2027-2028 se puede prorrogar. Almaraz entró en funcionamiento en 1983. Iba a ser el último en cerrar y el primero de este nuevo calendario. Pero la fecha 2027 ya no se va a respetar. Almaraz iba a cumplir a fecha de cierre 45 años. Ahora pretende estirarse su vida hasta los 48, incluso 50. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Javier, ¿qué tal? Porque confirmamos ya, lo han pedido formalmente las eléctricas, ya hay una petición formal para que se estire la vida de las nucleares, de esta en concreto. Sí, Iberdrola, que es la principal propietaria de la central de Almaraz, tiene, tú lo decías, el 53%, presentó ayer una propuesta de continuidad a sus otras dos socias, Endesa y Naturgy. Lo hizo en la Junta Ordinaria, que tiene todos los meses la empresa que gestiona la central de Almaraz, y la de Trillo, que se llama CENAT, y en la que están las tres eléctricas. De esa reunión salió la decisión de pedir esa prórroga para Almaraz. Todo indica que hasta 2030, es decir, 3 años más de lo pactado en el calendario de cierre nuclear para el reactor 1 y 2 más para el reactor 2, que deberían dejar de funcionar en 2027 y 2028. Esa petición de prórroga que las tres empresas han acordado, algo que es relevante porque tiene que ser unánime, ahora tiene que ejecutarse, tiene que ser ratificada por sus consejos de administración y enviarse al Ministerio de Transición Ecológica. La intención de Iberdrola es hacerlo antes de final de mes, eso es la semana que viene. ¿Por qué? Porque quieren pedir la prórroga antes de entregar al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación que les ha solicitado para ir preparando el cierre de la central, que es un procedimiento muy largo y muy tasado que empieza 2 años antes. Este es el procedimiento de las eléctricas. Siguen con el papeleo para el cierre, pero buscan realmente la prórroga 3 años más. Esto es lo que hacen las eléctricas. ¿Y el Gobierno? Bueno, el Gobierno deberá decidir cuando reciba esa propuesta si la estudia. La ministra Agesen y hasta el presidente Sánchez han venido diciendo que para estudiarla hay 3 líneas rojas: la seguridad, la garantía de suministro y que no suponga coste ni para los consumidores ni para el contribuyente. Hasta ahora las empresas, especialmente Iberdrola, habían condicionado la petición de una prórroga a mejoras fiscales que garanticen la rentabilidad de la nuclear. Ayer, sin embargo, no lo hicieron. Los trabajadores han confirmado esta misma tarde que va a buscarse esta prórroga. Que nos han confirmado lo que apareció en los medios de comunicación justo ayer, que hay un acuerdo entre las 3 empresas para pedir la solicitud formal, y es lo que les instamos que hagan cuanto antes, que pidan esa solicitud formal al Ministerio para garantizar la continuidad de Almaraz y ganar tiempo para poder negociar la continuidad de todo el parque nuclear más allá de los años 27 y 35. Esto es lo que se ha empezado a mover y esta es la primera pieza del dominó. Almaraz. Todo lo demás vendrá después. Las nucleares buscan estirar su vida. Y a partir de aquí, argumentos y problemas. Porque hay 3 argumentos para la continuidad que está defendiendo el sector eléctrico: autonomía energética, estratégica y cuestión de emisiones. Autonomía estratégica significa que tras la guerra de Ucrania, con el precio del gas ruso y con la dependencia del gas ruso, tener energía nuclear probablemente da cierta independencia energética. Así que este es el primero de los grandes argumentos. La segunda cuestión, además de esta autonomía estratégica, es la autonomía energética. Y en esto lo que argumentan las eléctricas es que la nuclear da estabilidad tras el apagón. Es un argumento extraordinariamente debatido y debatible, porque el Ejecutivo sigue diciendo no ha habido un apagón por las renovables. Esto es lo que dice Pedro Sánchez. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro. Y hay un tercer argumento, además de esta autonomía estratégica y de esta autonomía energética, y es el de la taxonomía europea, porque la Unión Europea ha pasado a considerar verde la energía nuclear. Reduce las emisiones de CO2 entre 20 y 30 millones de toneladas de CO2 al año, según las propias eléctricas. Así que, ¿qué están diciendo las eléctricas? Vamos a tener independencia de Rusia, vamos a tener estabilidad en el sistema y no vamos a contaminar. Y todo un argumentario establecido ya para estirar la vida de las nucleares. El escenario, siguen diciendo, es de cierre, sí, pero más tarde, mucho más tarde. Y eso que nombres como Iberdrola, como Mario Ruiz Tagle han dicho. Tengamos cuidado con las decisiones que tomamos hoy, que tienen coste y que nos podemos arrepentir en el futuro, porque de eso sí que hay objetivamente muestras. Países arrepentidos de decisiones de política energética estamos viendo no uno, muchos, y industrialmente mucho más desarrollados. Que si hay cierre ya no hay marcha atrás. Así que este ahora mismo es el empujón de las eléctricas. Y esta su argumentación. ¿Qué implicaciones tiene esto? Fundamentalmente también 3. Una de suministro, una de precio y otra política. Esto, en términos de energía, supone sostener
un 7% de la oferta en el caso de Almaraz y un 19,8% de nuestro consumo eléctrico generado por energía nuclear. Así que, en términos de suministro, esto significa cierta empuje, garantía de suministro. En términos de precio, de nuevo, argumento debatido y debatible, las eléctricas están diciendo la energía nuclear es más barata que el gas, ¿cierto? No es más barata que las renovables, pero lo que están diciendo es si apagamos las nucleares tendríamos que sustituirla con gas. Y, basándose en un informe de PricewaterhouseCoopers, dicen la factura eléctrica subiría un 25% para los hogares, un 35% para la industria. Esto es, insisto, lo que supondría en términos de suministro energético, en términos de precio, pero sobre todo aquí hay un pulso político. ¿Qué supone esto en términos de política? Mantener la continuidad sin recibir incentivos fiscales es una cierta victoria para el Partido Socialista y para el Gobierno, para el ministerio de Sara Agesen. Que se acusa de dogmático a un gobierno que es un gobierno que puso encima de la mesa un calendario, fueron las empresas, pero nosotros lo entendimos, lo aceptamos. Es una cierta victoria para el Gobierno, pero es sobre todo una victoria para quienes han defendido estirar la vida de los nucleares y en este caso esto es una victoria sobre todo para el Partido Popular. Sí a la prórroga del funcionamiento de la central, no al desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Yo creo que España debe ser de los pocos gobiernos occidentales de la inmensa mayoría de las grandes economías del mundo. Por consiguiente, me parece un grave error. Y yo le pido al Gobierno que rectifique y que garantice la prórroga y el funcionamiento de esta central en Extremadura. Así está el paisaje ahora mismo de lo que se ha hecho, de los argumentos que se han dado y de las implicaciones que esto tiene. Pero al otro lado de la balanza están los problemas. Y el fundamental sigue llamándose seguridad energética. Cuanto más viejas son las centrales nucleares, mayores son los riesgos de accidente nuclear. Almaraz tiene 45 años cuando cumpla su fecha de cierre en 2027. ¿Cuánto más se puede estirar esta vida? En Estados Unidos hay centrales gemelas que están hablando ya de vidas de 60 u 80 años. Con el riesgo que eso supone. Serían centrales que se prorrogarían hasta 2062. Los riesgos se disparan y eso es lo que ha puesto siempre en guardia al Gobierno. Para ello, señorías, vamos a proponer un pacto de Estado de energía, un pacto abierto a todas las señorías del arco parlamentario. Proponemos el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil y no permitir el fracking en nuestro país. 40 años de vida útil, se está hablando ahora ya de 48 y mirando a Estados Unidos donde las vidas son 60 u 80 años. El riesgo de accidente nuclear escala y escalan también los residuos, los costes, las miradas están en un sitio, Fukushima. The most recent status of 6 plants belonging to Fukushima Daiichi, donde se siguen pagando los costes de aquellos problemas de seguridad. Así que ahora mismo el escenario está abierto ya para prorrogar la vida de las nucleares y con ella los riesgos de las nucleares. Y desde luego se echa por tierra un calendario que cumple ya 57 años de historia nuclear en nuestro país. Porque ese calendario de cierres empezó con Garoña, desde 1971 hasta 2012 estuvo operativa. Esa fue aquella central inaugurada en nuestro país también con el nodo. Su Excelencia el Jefe del Estado ha inaugurado la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, que es la mayor de Europa en la especialidad de agua ligera. Después de unas palabras del presidente de Iberduero, el ministro de Industria, señor López de Letona, recalcó la importancia del acto respecto al futuro industrial de España. Seguidamente, Franco descubrió una lápida conmemorativa del acto. Era la central más antigua del país
después de la ya cerrada de Zorita, la que marcó el paso a Ascó, Vandellós, y a partir de aquí venía todo un calendario de cierres en Almaraz, con 45 años, en Cofrentes, donde la central iba a cumplir 48, y en Vandellós 2 y en Trillo, donde iban a cumplir 47 años. Estamos hablando ya de calendarios que, si se prorrogan, van a dar lugar a centrales nucleares de 50, 55, 60 años. El debate nuclear sí, nuclear no. El debate derecha-izquierda vuelve a primera página y sigue abierto desde tiempos de Zapatero, cuando se cerró Garoña en 2011. La decisión sobre Garoña será coherente con nuestros compromisos programáticos. Un compromiso que, como usted conoce, pasa por la sustitución gradual, ordenada, razonable, garantizando la seguridad del suministro en favor de las energías renovables. Frente a el Partido Popular entonces de Mariano Rajoy. Quiero decir que con este partido en el gobierno, Garoña no se va a cerrar y por tanto se van a mantener los puestos de trabajo y el modelo de vida que aquí existe. Ahora mismo las eléctricas apuestan por esta prórroga y pueden sacarla adelante. Marcial González, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empecemos por lo primero y lo que más nos preocupa a todos. ¿Es seguro esta prórroga 3 años más? Quizás más. Se está mirando a modelos como el americano con 60, 80 años de vida en las nucleares. ¿Esto es seguro? Bueno, afortunadamente en España tenemos un organismo súper fiable, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que tendrá que decir si es fiable o no y el que tendrá que recomendar, en caso de que sea necesario, medidas de seguridad adicionales para que la operación de las centrales nucleares siga siendo totalmente segura. Entonces, mientras lo diga el Consejo de Seguridad Nuclear, sí, la energía nuclear es segura en España. ¿Es rentable? ¿Esto merece la pena? Pues la verdad es que venimos de unos años donde se veía que la energía nuclear no era rentable. De hecho, así lo mostraban las empresas eléctricas, que son las que llegaron con el gobierno a este acuerdo de cierre de las centrales nucleares, insisto, porque no les era rentable seguir operando las centrales nucleares, y ahora, sin dar ningún tipo de dato, pues quieren echarse para atrás. Como en el caso de España, las generadoras todavía no han sido transparentes con sus números ni han hecho una petición en firme encima de la mesa, no podemos saber qué números de rentabilidad son los que están manejando a ciencia cierta, pero sí nos podemos fijar en otros proyectos nucleares a lo largo de Europa, donde se está viendo que los costes de la energía nuclear son altísimos, son mucho más altos que las renovables. De hecho, es muy llamativo el caso de Francia, donde la empresa eléctrica nacional, donde Francia, un país donde básicamente la generación es evidentemente nuclear, pues su eléctrica nacional ha tenido que ser rescatada 2 veces por los elevados costes de la energía nuclear. O sea, esto puede ser rentable si para las eléctricas, no para el consumidor. Hay una tercera clave en todo esto. ¿Hay alternativa? Por supuesto que hay alternativas, son las energías renovables. El plan del gobierno es claro, es apostar por las energías renovables, es apostar por un sistema que de aquí a 2035 seguirá integrando seguirá integrando renovables en el sistema, mientras deja atrás a las nucleares. De aquí a 2035 es mucho tiempo. Para que nos hagamos una idea, hace 10 años, en 2015, la solar representaba un poquito menos del 3% de la generación española, y hoy en día está en torno al 20%. O sea que las renovables pueden avanzar a un ritmo muy alto mientras progresivamente vamos avanzando la energía nuclear. Pues Marcial González, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid, le agradezco hoy su análisis con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hoy esta es la batalla y esto lo que sirven ya las eléctricas. Prórroga nuclear. Zorita, nacida en 1968. Junto a la margen izquierda del Tajo, en Almonacid de Zorita, se asienta la central nuclear José Cabrera,
lleva hoy a una historia que cumple 57 años de nuclear en España y que puede prorrogarse entre 5, 10, 15 años más. Hoy las eléctricas piden prorrogar las nucleares. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Pulling back in a big way today, prices settling down nearly 6% for their worst day since 2013, April. Y este es hoy el mercado que se tambalea de la fiebre del oro a la crisis del oro. En apenas 2 días el precio del oro se ha desplomado un 7%, después incluso de que hasta Donald Trump se hubiera sumado a la apuesta especulativa. That was the first of the cards. You know what that card is? Gold card. It's the gold card. The Trump card, gold card. Es oro, decía Donald Trump. El precio del oro ha caído en torno a un 7% en 2 días, en una de las peores caídas de los últimos casi 12 años. Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué ha pasado? Sí, oye, el precio del oro contiene ligeramente esa caída, cae algo más de un 1%, una pérdida de valor que ya se considera abultada para el oro y que llega además después de sufrir ayer la mayor caída diaria en 12 años. El oro empezaba la semana en máximos históricos, en casi $4.400, pero ayer se desplomaba casi un 6% en un solo día, en la que también fue la peor sesión en solo unas horas desde tiempos de la pandemia. El oro, aún así, hay que recordar, viene de un rally de precios que no se veía tampoco en décadas. Se ha revalorizado más de un 50% en lo que llevamos de año. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿Tenemos una crisis de fe o esto es normal? ¿Hay una crisis del oro? Lo que hay es algo que es de libro, es decir, un calentón absolutamente exagerado en el precio del oro. Es lógico que suba, tiene motivos, pero de ahí a lo que hemos visto en los últimos 2 meses, pues hay un paso muy importante. Se ha creado una especie de fiebre del oro y como acaban todas las fiebres en los mercados, pues suelen acabar mal. Y al final hay uno que se queda con el jarrón y con el florero, y es que es como típico. Y lo gracioso es que, bueno, gracioso no para el que entra el último, pero lo curioso es que es muy típico de que está todo el mundo mirando hacia la burbuja de la inteligencia artificial, de la bolsa, y donde se estaba creando es aquí. Otra cosa es, ya veremos hasta dónde llega, y podría ser una corrección solamente, pero claro, ya para un activo que se considera seguro, una caída de este nivel, pues lógicamente es muy llamativo, pero vamos, es que es de libro, cómo se ha ido creando toda la burbuja, nunca mejor dicho. La cuestión ahora mismo es si esto es un parón, si la fiebre sigue, si hay más, o si el oro ha dejado de ser valor refugio. Bueno, de momento refugio ha dejado de ser hace tiempo porque ha tomado una volatilidad que no, como dicen con lo de los vinos, no marida bien con un inversor conservador. Una persona conservadora que haya entrado hace un mes y vea esto, pues dirá, Dios mío, pues esto del oro pues no es tan tranquilo como yo pensaba, con lo cual ha perdido un poco esa característica en el corto plazo. En el largo sigue siendo un valor, digamos, que puede funcionar bien en momentos de crisis, etcétera, pero en el corto plazo ya lo ha perdido hasta que vuelva a una volatilidad más normal. Respecto a la segunda pregunta o la primera, y hasta dónde puede llegar, pues depende de cuáles fueran los compradores de oro sólidos que hubiera en el mercado. Es decir, cuando el oro subía porque había determinados motivos bastante sólidos, también había compradores potentes que lo hacían para tenerlo en cartera. Luego, ¿qué ha pasado? Se ha convertido en un tema muy especulativo. Pues habrá que ver, por ejemplo, ahora si es verdad que los bancos centrales están comprando oro. Si están comprando oro, a ver, si yo fuera el trader que trabajo para ellos, les diría que esperaran a que hubiera más pánico vendedor para comprar más barato, ¿no? Es tu cliente. O sea que a ver los bancos centrales, por ejemplo, si realmente son compradores de oro, dónde empiezan a comprar, porque si solo son inversores minoristas, la caída podría tener cierto recorrido todavía. Pues Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step Finance, gracias por leer hoy Mercados con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hoy, el día de prórroga nuclear en Hora 25 de los Negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.